Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chicoblots. El día de hoy vamos a estar probando, que bueno, es el segundo video del día. Vamos a estar probando esta vez a Giorno Giovanna con su stand Golden Experience Requiem, lo cual ya es 6 estrellas. La verdad les voy a decir lo mismo que les dije en el video de Yu-Gi-Oh! Esta es la primera vez que estoy probando las tropas, de hecho justamente lo acabo de evolucionar al buen Giorno. Y de primeras veo que tiene un rango bestial, o sea, si quiero lo puedo poner acá y va a atacar los dos lados. Obviamente no me conviene ponerlo en ese lugar por obvias razones de que no es AOE, no es de ningún tipo de AOE. Es como Yotaro y como todos los de yoyos. Bueno, en su casi la mayoría de yoyos son de que no son AOE. Por ejemplo, Dio no es AOE, Yotaro no es AOE. Bueno, Pancake Fog, que vendría siendo ese tipo, no es AOE. Ah, sí es AOE. Y Giorno 5 estrellas sí era AOE. Así que está bastante raro en ese sentido. Voy a poner a un Mustang acá para que se mate a estos tipos que vienen corriendo. Si es que me da... No. Voy a poner acá, así que vamos ahorita a verlo. Ahorita se ve que tiene bastante buen rango, pero quién sabe. Ahorita lo vamos a probar. Vamos a ver. El Giorno Giovanna. La verdad espero que esté bueno porque sí cuesta evolucionarlo. Ocupas a dos Giornos de 5 estrellas. Y aparte de que ocupas a dos Giornos 5 estrellas, también ocupas a muchos vampiros. Y no es como que sea muy fácil de conseguir a los vampiros. La verdad es bastante complicado. Obviamente si te juegas esa campaña en extremo, pues se te va a hacer muy fácil, ¿no? Pero si eres algo nuevo y quieres conseguirlo, la verdad se te va a hacer muy difícil en extremo. Alguna recomendación que les puedo dar es que se lleven a Yotaro si es que lo tienen. Yo simplemente me lo pasé con Yotaro y Gilgamesh. En las primeras 5 rondas, 4 rondas, bueno, puras 4 rondas, en las primeras 4 rondas. Me lo pasé con Gilgamesh, con Orbe de Fuego, sin mejorar. Y después obviamente me daba tiempo para farmear Bulmas y eso. Y ya después ponía Yotaro y lo mejoraba para matar a los poderosos. Pues prácticamente fue eso. Es un consejo de farmeo que les puedo dar. Obviamente probablemente ustedes ya lo sepan, pero se pone Gilgamesh. Las primeras 4 rondas dejas que él se acarree. Después pones a Yotaro, lo mejoras y listo. Sí, mejoras a la Bulma a nivel 3 porque casi nunca la mejoraba a nivel 4. Y eso. Vamos a poner a Giorno acá porque se ve que trae buen rango. Uff. El spa es de 5 segundos por ataque con 40 de rango y 481 de daño. Fíjense que yo lo mejoré a nivel 20, pero era el antiguo Giorno. A este nunca lo había visto, como a Yugi, literalmente, para reaccionar con ustedes. Bueno, obviamente, aquí de primeras, podría sustituir a Yotaro para modo historia, porque Yotaro tiene muy buen daño inicial, que es de 700 a nivel 80. Tal vez él también tenga mucho daño al inicio. Al 80, obviamente. Así que vamos a poner una Bulma. No he puesto Bulma por algún extraño motivo. A ver, vamos a poner una Bulmita. Bueno, al menos empieza bastante bien. Podemos ver que Giorno tiene un rango muy bueno, que eso es lo que más me llama la atención. Supongo yo que va a aumentar su rango. No quiero que sea como el buen Yugi, que solo aumentaba como 5 de rango desde su nivel 1 hasta su nivel máximo. Pero bueno, es cosa de que lo tengamos que ver. Le aumentamos una mejora y podemos ver que ya tiene 1433.95 de daño, ¿ok? Eso es un daño bastante bueno. A ver, al menos a Yotaro lo deja igual, porque Yotaro yo lo tengo a nivel 80. Si lo tuviéramos a nivel 80, a lo mejor haría el mismo daño que Yotaro. Híjole, pero tiene más rango que Yotaro. O sea, no lo sé. Podría ser. Hasta ahorita va a empate con Yotaro. Incluso podría decir que le gana a Yotaro acá. Podría decir que probablemente le podría ganar a Yotaro. Así que dejémoslo como que Yotaro pierde ante esta mejora de Giorno Giovanna por el rango. El Spapus es el mismo. Así que bueno, en la siguiente mejora lo que me preocupa es su aumento de Spa. Eso es lo que quién sabe qué vaya a pasar con el Giorno, pero vamos a verlo ahorita. Vamos a mejorarlo ya. Ah, pero se hace AOE de círculo. Eso es bueno. Que bueno, siendo sinceros, este AOE de círculo es peor que el de Freezer 5 estrellas. Y para los que vieron mi video de... Perdón, 6 estrellas. Para los que vieron mi video de Freezer vs Mustang, que se los voy a estar dejando al final del video. Para los que vieron ese video de Freezer vs Mustang, podemos ver que el AOE de Freezer es bastante inútil en su primera mejora, no sirve para nada.
Pero la verdad, para Yorno sí le sirve. O sea, prefiero este AoE que tenga AoE de este que no tenga, ¿no? Definitivamente. Porque si tiene suerte, igual y se mata a 3 seguidos. Más de 3 es casi imposible, al menos que estén súper pegaditos. Pero de 2 sí te aseguran. Por ejemplo, acá se mata uno. Ahí que se junten los 3 los matas. De 2 en 2. Mira, aquí se va a matar como 3. Se mató 3. Así que más que nada es para eso el Yorno. Vamos a ver para qué más. Y es barato, o sea, no es barato, pero tampoco es tan caro, o sea, es decentemente bien. Vamos a pagar 1000. Tenemos 5000 de daño. Híjole, está para pensarse mucho. Porque Yotaro, a su tercera mejora, ya tiene creo que 4000 de daño, 4200 de daño el Yotaro. Pero eso sí, o sea, tiene ese daño, pero... Y es más barato, pero tiene muchísimo menos rango. Y no es AoE. Sí que está para pensarse que obviamente este es AoE, pero Yotaro ataca más rápido. Yotaro, como pueden ver, tiene 20 de rango y 5 de spa. Tiene 716 de daño. También la vamos a comparar con él. Vamos a mejorar a Yorno. 7000, pero sus mejoras son bastante caras. O sea, no tan caras, pero son caras. No como alguien normal se lo esperaría. Ok, 1500 si me alcanza. 11.000 de daño, podemos ver que ya tiene 11.000 de daño. Y supongo que se le va a agregar más daño, ¿no? Sí, y el rango les dije que era el mismo. O sea, no, ese ni siquiera mejora su rango. Pero bueno, está bien el rango. Es perdonable porque tiene buen rango. Aunque creo que le aumentó un poquito su AoE, o sabe, pero es más grande. Vale 3500, obviamente su última mejora es bastante normal, que valga bastante cara, pero... sí tiene más mejoras que Yotaro, porque Yotaro en su primera mejora ya tiene 2058. En su segunda mejora, en su primera, en su segunda ya tiene 4296. En la que le sigue ya tiene, ¿cuánto? Tiene 8000 en la tercera mejora. Él todavía tiene 11000. Y en su última mejora ya aumenta bastante. Ya tiene 17000 y ya puede parar el tiempo y solo vale 1500. Así que está bastante para considerarse contra... es competencia directa de Yotaro. Y no sé por qué acaba de lanzar un fuego artificial, pero bueno. 3500. Tiene el mismo daño que Yotaro. O sea, lo tiene... no, o sea, es que lo tiene más daño que Yotaro. Pero podemos ver que pues, obviamente el spa es... ah, felicidades de 4 de julio. Mi cumpleaños es el 9 de julio. Cumplo en el mes estadounidense. Así que bueno, pues 40 de rango, 6.5 de spa y 18.000, casi 19.000. Ponle que a nivel 80 que haga unos 24.000 probablemente. Y tenemos su habilidad que se llama Time Rewind, que no me sorprende que la tenga, ya que en el anime la usa bastante al final. Marea esto. Vamos a ver. Regresa a los enemigos, prácticamente es lo que hace. A ver, déjenme les explico algo. Esto no creo que sirva bastante. O sea, sirve bastante. De que me sorprendió y puede servir. Pero lo dudo que sirva por el costo que tiene Yorno. Porque por lo regular Yotaro, los que se usan suelen ser Dio, Yotaro y Goyo. Para parar el tiempo. Que precisamente son los únicos que paran el tiempo. Y Merlin, pero pues, él ni siquiera lo hace muy bien, que digamos. Pero, como les digo, esos son los que se usan. Pero Yorno es muy caro para parar solo el tiempo. O sea, si yo lo agarro y lo pongo solo para parar el tiempo, no sale muy rentable. Si bien Yorno tiene un rango que ni Goyo ni Yotaro pueden tener, pero pues también esto ya es si te sobra mucho el dinero y se te acaba rápido. Y bueno, para muchos saben que en el infinito es muy indispensable tener mucho dinero. Si no tienes mucho dinero, no puedes poner a las tropas que... bueno, en el ejemplo ahorita que Goku era meta, no sé si sigue siendo meta después de la actualización. Pero es meta y vale súper carísimo. Vamos a ver, podemos ver cómo los enemigos se regresan. Sí dura, no tanto, pero sí dura. Pero obviamente yo me quedo, no sé, o sea, yo me quedo con este. A ver, imagínense, tiene el mismo rango y tarda más, me parece. Miren, ya tardó más, creo. Sí, tardo creo que un poquito más en la parada temporal. Que obviamente no solo los para, los regresa, ¿no? Pero está bastante para pensarlo. Está bastante para pensarse. Que si es buena tropa para parar solo el tiempo o no lo es, ¿no? También tengan en cuenta, obviamente, de que es una tropa 6 estrellas. Yotaro también es una tropa 6 estrellas.
Así que ténganlo eso muy en cuenta. Vamos a ver, como a mí en todos los videos de Showcase me gusta ver hasta qué ronda pueden llegar solitos. Obviamente voy a poner al Mustang, porque si no, si no obviamente perdemos por los de aire. Así que bueno, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a ver hasta qué ronda llega Freezer solito. Así que bueno, vamos a hacer la pausa. Muchas gracias por permanecer hasta aquí en el video y vamos a ver hasta qué ronda llega. Bien chicos, ya regresamos. Como podemos ver, en la ronda 46 ya estamos empezando a experimentar dificultades y más que nada dificultades aéreas. Giorno Giovanna parcialmente solo puede llegar a la ronda 40 y pico, o sea 49, quizás 50. Depende bastante de ti. Pero no he usado Erwin, solamente los he usado para los Mustang, porque los de aire ya tienen muchísima vida. Incluso lo más probable es que perdamos por de aire que más que por falta de Giorno. Pero le calculo que a una ronda 50 por mucho llega, ya que ya empezó a tener muchísimas dificultades. Por ejemplo, ya todos se le están pasando, ese tipo de cosas. Vamos a hacer un bufeo de Giorno Giovanna. A ver, déjenme le bajo los gráficos para ver cuánto, porque no se ve nada. Vamos a ver cuánto daño hace Giorno Giovanna al máximo. Uf, déjame ver si me da tiempo. Ahí está. Más este. Hace un total de 56.000 a nivel 20 con la cadena de 3 de Erwin. Como podemos ver, pues ahorita ya perdimos por culpa de los de aire. Pero pues no se preocupen, no pasa nada. Es más, si alguien fuera lo suficientemente rápido, podría usar esta habilidad, pero tarda mucho en recargar, eso sí se los puedo decir. Tarda bastante en recargar. Así que bueno, me farmeé 32.3 millones de daño. Ahora vamos a ver a qué tipo de personas les recomendaría Giorno Giovanna, ya que es una tropa bastante, también como lo dije con Yugi, bastante ocasional. Porque miren, Yugi era bastante bueno, tenía un buen daño en lo que vendría siendo como tropa de aire. Hacía como 8800. Miren, está Itachi en la tienda, igual y lo saco y hago un video de Itachi. Como lo dije, pues prácticamente es especial. O sea, es que más allá de infinito no lo recomendaría, porque pues prácticamente no es muy bueno en sí. Tiene buen daño, sí, pero es que para historia lo siento un poco caro. Para modo historia lo siento caro. Así que pues lo recomendaría, sí lo recomiendo. Pero tengan en cuenta que es bastante caro. Del 1 al 10 le doy un 9, la verdad, me gustó bastante. Pues la verdad me farmeó bastante daño, 37 millones solo con él. Y pues Mustang más o menos ahí lo apoyó. Llegaron a... Imagínense, nos pasaron los de aire. El tipo iba a aguantar unas 4 o 3 rondas más, probablemente solo. Así que pues prácticamente pues es eso, ¿no? Giorno Giovanna en sí lo recomiendo, de verdad. Si lo pueden tener, ténganlo. Incluso para, ¿cómo se dice? Te podría servir como time stop si tienes a doble farmer. Por ejemplo, si tienes a Escanor y a Bulma, está perfecto, te va a servir Giorno Giovanna. Pero si llevas solo a Bulma o solo a Escanor, no te va a servir de tanto, porque va a llegar a un punto en el que te vas a quedar sin dinero y ya no vas a poder poner a más Giorno Giovanna. Así que pues eso ténganlo bastante en cuenta, porque si es un personaje caro, no es como Yotaro o Dio, que eran personajes decentemente baratos y que son para historia. Así que queda su punto de vista, queda su criterio. Para mí se me hace un personaje que sí puede ir a modo historia, pero oigan, su última mejora vale 3500, la de Yotaro literalmente vale 1500 nada más. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué otro video les gustaría que hiciera de la nueva actualización de All-Star Tower Defense. Y no olviden dejar su like, es totalmente gratis, y suscribirse al canal. Así que bueno, nos vemos y hasta el próximo video. Muchas gracias por permanecer hasta aquí y hasta la próxima.